Aleluya. Puede ocupar su lugar. Damos gracias a Dios. Qué bueno que está aquí hoy. Estamos viendo las llaves del reino de los cielos. Y hoy quiero compartirle, yo creo que es una de las llaves más importantes que usted debe de conocer. Pero no solamente que la conozca, sino que la ponga en práctica. La Biblia dice que antes de que nosotros naciéramos, incluso dice la Biblia, que antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara el mundo, Dios ya nos había escogido. Usted no está aquí por casualidad. No es coincidencia, no es algo que ay, ¿yo cómo fue que vine a parar aquí? Dios ya le había escogido a usted. Dios ya le había predestinado a usted para que usted pudiera conocerle y usted pudiera conocer sus mandamientos, conocer su palabra, conocer las instrucciones que Dios tiene para usted. Ya estaba en los planes de Dios así. Y por eso nosotros, hoy, que conocemos de Dios, que conocemos de su palabra, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos de que lo que hoy somos tiene un propósito. No es, se lo he enseñado ya muchas veces, la situación en la que nos encontramos ahorita no es nuestro destino final. No es como Dios nos quiere ver. A lo mejor usted dice, uy, pues estoy bien amolado, pues si eso es, para eso me llamó Dios, pues en la torre, ¿no? No, la situación por la que estamos ahorita es pasajera. Tenemos que llegar a algo mejor. Tenemos que ir a lo que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos que estar ahí. Y entonces tenemos que prepararnos para ello. Por eso es que estamos aprendiendo acerca de las llaves del reino de los cielos. Para poder accesar a las bendiciones, a los planes, a las estrategias, a los diseños que Dios ha hecho para nuestras vidas. No podemos conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros si no sabemos cómo accesar a ello, si no sabemos cómo ir a ello. Y entonces hoy vamos a aprender acerca de una llave que se llama la llave del propósito. Usted tiene propósito y esa llave tenemos que conocerla, tenemos que usarla. Pero para poder ir a esta llave tenemos que entender dos cosas que nos van a ayudar a entender esta llave y a poderla usar, ¿ok? Lo primero de ello está en Mateo capítulo 11. Si usted abre su Biblia, por favor. Qué bueno que está aquí. Qué bueno que vino el día de hoy. Qué bueno que se tomó el tiempo. Es la cuarta llave. Si esta es la cuarta llave, ya vimos tres. Esta es la cuarta llave del reino. La llave del propósito. ¿Sabe que cuando usted conozca que es más importante su propósito que incluso sus propias metas, que sus propios sueños, que sus propios deseos, y usted se dé cuenta que es más importante el propósito que usted tiene que cumplir que sus propios sueños y que sus propias metas, sus sueños y sus metas se van a cumplir por el hecho de que usted camina hacia su propósito. Pero cuando nosotros nos enfocamos más en nuestras metas y en nuestros sueños, más que en el propósito, ni va a cumplir su propósito, ni va a cumplir sus sueños y sus metas. Por eso tenemos que entender primero el propósito y tenemos que caminar hacia él, y después las metas y los sueños personales se van a cumplir también. Cuando tú te ocupas de las cosas que Dios tiene para ti, Dios se ocupa de las tuyas. Cuando tú te ocupas de los planes y del propósito que Dios tiene para ti, Dios se va a ocupar de tus planes y de tus sueños. Pero tenemos que entenderlo primero. Para poder usar esta llave del propósito, hay dos principios que debemos de aplicar a nuestra vida. El primero de ellos está en Mateo 11.
Cuando llegue ahí, me dice amén. ¿Ya está ahí? Ok, Mateo 11, versículo 11. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Hasta ahí. Lo primero que tenemos que entender es que el reino de los cielos, estamos hablando de principios, de llaves del reino de los cielos. Lo primero que tenemos que entender es que el reino de los cielos está siendo atacado con violencia. Dice, desde el tiempo de Juan hasta hoy, y ahora no había pasado mucho tiempo desde que Juan empieza a predicar. De hecho, hay quienes dicen, o se atreven a decir que como Juan representa a Elías o al espíritu de Elías, hay quienes dicen que desde el tiempo de Elías, cuando Elías hace una oración para que fuego caiga del cielo, el reino de los cielos empieza a ser atacado con violencia. Y entonces, ¿qué es que esto sea atacado con violencia? El reino de los cielos trata de ser arrebatado. El Señor Jesús habló en una ocasión por medio de una parábola, diciendo que salió el sembrador a sembrar, tiró la semilla y vinieron aves y se llevaron la semilla, que la semilla cayó junto al camino y que aves vinieron y se llevaron la semilla y que esa semilla ya no produjo nada. Y cuando unos versículos más adelante, cuando Jesús explica acerca de esta parábola, él dice que la semilla es la palabra de Dios y que las aves que vinieron y se comieron las semillas es el enemigo de las almas, el enemigo de nuestra alma, que viene y arrebata la palabra. Cuando el Señor Jesús explica esto, y usted lee este pasaje acerca de que el reino de los cielos sufre violencia, perdone usted, pero ayer me dio una mojada buena. No se moje cuando llueva, por favor, si no se va a poner como el pastor. Y entonces el Señor explica este pasaje, que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos tratan de arrebatarlo. Hay otra versión que traduce esta misma enseñanza de Jesús y dice que esta versión dice así: el reino de los cielos es atacado violentamente por sus enemigos, pero los valientes del reino contraatacan con violencia. Esta versión me parece más adecuada a entender lo que vamos a aprender el día de hoy. El reino de los cielos va a tratar de ser arrebatado de tus manos, va a tratar de ser quitado de tu vida. El enemigo de tu alma no quiere que tú estés y disfrutes del reino de los cielos. Porque en el momento en que tú disfrutes del reino de los cielos, tú vas a poder anhelar estar con Dios con mayor fuerza, con mayor ánimo, con mayor deseo en tu vida. Porque ese se va a volver un anhelo en tu corazón. Porque tú te vas a dar cuenta que estar dentro del reino de los cielos es mucho mejor que estar fuera del reino de los cielos. El rey David dice, es mejor estar un día en tu casa, contigo, en tu presencia, que 1000 fuera de ellos. Imagínense cuán importante es para David estar un tiempo. ¿Qué puedes hacer en 3 años? ¿Qué alcanzas a hacer en 3 años? ¿Cuántas cosas has hecho en 3 años? En los últimos 3 años, ¿qué has hecho? Negocios,
prosperidad, alcanzado más cosas, a lo mejor tu salario aumentó, terminaste tus estudios, te propusiste metas, alcanzaste, pusiste un negocio, te peleaste con medio mundo. ¿Qué has hecho en 3 años de tu vida? Pues David dice, es mejor un día en tu presencia que 3 años, 1000 días, que 3 años fuera de tu presencia. Para nosotros debemos entender que el estar en el reino de los cielos, que el vivir dentro del reino de los cielos y el disfrutar de las bendiciones del reino es mucho mejor que cualquier tiempo fuera del reino de los cielos. Y por eso el enemigo de nuestra alma va a buscar el modo de quitarte, de arrebatarte el reino. Desde los tiempos de Juan, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos es atacado con violencia, pero los que están dentro del reino contraatacamos valientemente. Los valientes contraatacamos con mayor violencia. Entonces se trata de que cuando tú recibes el reino de los cielos, pelees por él, permanezcas en él, luches por él, disfrutes del reino. Y entonces nosotros tenemos que aprender a vivir el reino de los cielos o a disfrutar del reino de los cielos, pero peleando con valor. El apóstol Pablo en el libro de Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos entender que tenemos un enemigo que está buscando que tú te salgas del reino, que no disfrutes del reino, que aún estando en el reino seas un ignorante del reino y no disfrutes de las cosas que en el reino hay y sean arrebatadas de tu corazón las promesas, las bendiciones, lo que Dios dijo que sería para tu vida. Entonces, algo que debemos entender para poder entender la llave del propósito que nosotros tenemos dentro del reino de los cielos es, primero, que hay un enemigo que no quiere que cumplas ese propósito. Hay un enemigo que está pidiendo o está buscando o está tramando la forma de que tú no disfrutes del reino de los cielos y mucho menos que alcances el propósito que tienes dentro del reino de los cielos. Entonces es importante que podamos identificar a este enemigo que te quiere robar, que te quiere sacar del reino, que te quiere robar el reino, que lo puedas identificar y que tú puedas contraatacar con violencia. Ahora, contra el único que podemos ser violento es contra el enemigo de tu alma. No puedes ser violento contra los que te rodean. Pero contra el único que tenemos permiso de ser violentos es contra el enemigo de nuestra alma. Por eso aclara Pablo, les insisto, ahí en Efesios, nos aclara que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Estamos en una lucha, estamos en una guerra. Pablo insiste también que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ese es el poder que tenemos. ¿Se acuerdan del suceso, del pasaje cuando Josué y toda la nación de Israel rodean Jericó y las murallas caen? No usaron ni dinamita, ni una bomba atómica, ni explosivos, ni grilletes. No son grilletes, son arrietes, No usaron ni arrietes para derribar los muros de Jericó. Solamente obedeciendo a Dios, dando vueltas alrededor de Jericó y finalmente hacen un clamor, levantan su voz y los muros se caen. Ese es el tipo de poder que nosotros tenemos para la destrucción de fortalezas. Hay cosas en nuestra vida, hay fortalezas en nuestra vida que no hemos podido derribar. De repente somos cercados, somos bardeados, somos rodeados por muros que nos impiden avanzar, a ir más adelante. Y decimos, es que yo siempre llego hasta aquí. Siempre llego hasta aquí, no puedo ir más adelante. Cuando quiero avanzar, cuando quiero ir, cuando parece que las cosas están saliendo bien, cuando parece que voy andando bien, de repente me topo con pared y ya no puedo más. Hasta ahí llego. Se me van las fuerzas, se me va el dinero, se me van las ganas, se me va todo. Y entonces ya no puedo seguir. Esas son fortalezas que se están construyendo alrededor de ti. Pero tú no puedes derribarlas
dándole golpes al muro o tratando de derribarte o peleándote con la gente porque tú dices, es que todos están en contra mía. No es así, tenemos que pelear con nuestras armas espirituales. Somos soldados del ejército de Dios. Tenemos que entender que estamos en medio de una guerra, en medio de una batalla con la que tenemos que pelear nosotros con mayor violencia que con la que nos atacan a nosotros. ¿Qué tipo de violencia son las que usamos? ¿Qué tipo de violencia es la que tiene que salir de nosotros? ¿Sabía que Jesús peleó cuando venían contra él para arrestarlo? Él peleó, pero peleó antes de la batalla. Él no peleó durante la batalla, porque durante la batalla Pedro saca la espada para defenderlo, le corta la oreja al guardia que venía para arrestar a Jesús, y Jesús lo reprende y le dice, cálmate Pedro, así no se pelea. ¿Qué no sabes que si yo oro a mi Padre me va a enviar 2 legiones de ángeles para defenderme? 2 o 6, no me acuerdo. Bueno, va a enviar unas legiones de ángeles para defenderme. Si yo le pido a mi Padre, Él va a enviar ángeles y me defenderá. Y entonces Pedro estaba peleando carnalmente. Pedro era un pescador que de repente se hizo de una espada. Y Pedro sabía que en el reino había que pelear porque escuchó a Jesús decir que el reino de los cielos estaba siendo atacado con violencia, pero que los valientes del reino había que contraatacar con más violencia. Entonces Pedro dice, sí, pues entonces me compro mi espada, y se compra su espada, y en el momento que vienen a arrestar a Jesús, él saca la espada, creyendo que era el momento de pelear. Y Jesús le reprende y le dice, no Pedro, así no se pelea. Jesús ya había peleado 3 horas antes en oración. Esa fue su pelea. Sube a orar, le dice a sus discípulos, quédense aquí orando, yo voy a orar. Quédense aquí, espérenme, vigilen en oración, sean vigilantes en oración, manténganse despiertos, sube a orar, regresa, los encuentra durmiendo. Los despierta, vuelvan a orar, no entren en tentación. Sube a orar Jesús al monte, regresa y los encuentra durmiendo. Y otra vez los despierta, despierten, vamos. Pedro, no has podido orar ni siquiera 1 hora conmigo. ¿No ves que la lucha viene? La guerra está aquí a la puerta y tenemos que estar vigilantes para no caer en tentación. Y entonces Jesús se vuelve a orar y cuando regresa otra vez los encuentra durmiendo. Jesús ya había peleado su guerra, ya había peleado su batalla en oración. Nosotros queremos pelear la batalla cuando viene el problema. Cuando viene la dificultad es cuando nos ponemos a orar. Sí Señor, tú me ayudas, tú estás conmigo, ayúdame por favor. Y mira que ahora sí te voy a servir, y ahora sí voy a ir a la iglesia, y mira que ya me arrepentí. Y entonces cuando viene el problema es cuando queremos orar. Pero nuestra lucha no es carnal, no tenemos que pelear en la carne, tenemos que pelear en el espíritu. Y esa batalla espiritual es para destruir las fortalezas que nos rodean. Y entonces tenemos que alistarnos para esa batalla. No en el momento de la batalla. Un ejército, cuando llevan el ejército a la batalla, no lo llevan y, miren, por cierto, el arma que traen en la mano se usa así y así, ya el enemigo ya está encima. Tiene que ser entrenado antes. Incluso cuando en tiempos de guerra, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que son las guerras más trascendentes en nuestro planeta, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los países que estaban en guerra venían por sus ciudadanos, los enlistaban en el ejército y les daban un entrenamiento rapidísimo. Les enseñaban a usar el arma, les enseñaban a usar todos los instrumentos de comunicación, les enseñaban a distinguir los rangos en su ejército y los rangos en el ejército enemigo, y sobre todo la principal enseñanza que les daban era obedecer órdenes. Que tenían que ser obedientes a las órdenes porque de eso dependía su vida. Y les decían, si tú no obedeces la orden que te estamos dando, puedes morir en la guerra, puedes morir en el campo de batalla, o si no te matan los enemigos, nosotros te matamos a ti, por no obedecer las órdenes. Y entonces les daban un entrenamiento previo a la batalla, no durante la batalla. Y nosotros tenemos un enemigo que está tratando de arrebatarte el reino de los cielos, que está tratando de quitarte, sacarte a ti del reino,
para que te pierdas, para que no escuches, para que no disfrutes, para que no vivas lo que Dios ha prometido que nosotros deberíamos de vivir. Y entonces Él está peleando contigo, Él está tratando de arrebatarte esa pasión, ese deseo, esa búsqueda de Dios. Pero entonces nosotros tenemos que ser más violentos. ¿12? Más de 12 legiones. Estaba en el 2, pero me faltaban 10. Dice, más de 12 legiones le pediría a mi Padre. Uy, un montón de ángeles. Y eso sería solamente una parte para venir a defenderlos. Imagínense ahí. Por eso nuestra batalla no es carnal. No debemos esperar hasta estar en medio de un problema para poder levantar nuestra voz al Señor y decirle, Señor, tengo un problema. Yo ya me preparé antes del problema. Yo ya me preparé antes de las circunstancias que estoy viviendo en oración, en la búsqueda de Dios. Y entonces cuando viene el enemigo a quererme quitar, a quererme robar o a quererme apartar del reino de los cielos, cuando viene contra mí, yo ya estoy listo. Ya, Señor, ya me había preparado para esto. Yo ya estoy listo, no me voy a desesperar, no me voy a angustiar, no voy a sufrir, no me voy a congojar. Yo sé que tú estás conmigo. El problema es cuando vienen las circunstancias, las dificultades y no estamos listos. Ahí es cuando sufrimos. Ahí es cuando nos desesperamos. Ahí es cuando decimos, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a enfrentar, Señor? Porque no estamos listos para ese problema. Pero si ya nos preparamos antes, porque estamos en medio de una batalla, porque estamos en medio de una guerra, entonces, ya cuando venga la batalla, cuando estamos en medio de la guerra, yo ya estoy entrenado. Yo estoy listo para ello. ¿Han oído hablar de Rambo? ¿Sí? Se hizo muy famoso en los 80s Rambo. Pero se hizo muy famoso porque era un hombre que podía ser un arma de la nada. Que peleó contra 50 policías, estoy hablando de la 1. Que pelea contra 50, 60 policías solo con un cuchillito. Y acaba con todos. Y se hizo famoso Rambo en ese entonces. Y todos tenían el póster, los chavos tenían el póster de Rambo en su cuarto y se compraron los cuchillitos esos que no les servían para nada, pero era el héroe de aquel entonces. Pero hay una frase que dice su general o su coronel, el que lo entrenó, que le dice al policía, cuando va contra el jefe de la policía que va contra Rambo, le dice, ahorita lo agarramos, es uno contra tantos, contra 60, y le dice, el coronel le dice, creo que usted no se ha dado cuenta al tipo de hombre que usted está enfrentando. Este hombre fue entrenado para sobrevivir, para nunca dejarse vencer, nunca rendirse, nunca entregar su vida al enemigo. Y hoy usted es su enemigo. Yo me recordé de esto cuando leí este pasaje, porque nosotros tenemos que estar entrenados para nunca dejarnos vencer, para nunca dejarnos morir, para no entregar nuestra vida al enemigo. Nosotros tenemos que ser tan violentos. Y uno veía a Rambo cuando mataba a los policías y ¡guau! Y hacía unas flechotas o lanzotas con palos, y yo decía, ¿de dónde sacó palos tan derechitos, va? Y uno se sorprendía de la habilidad de este hombre para defenderse y de cómo podría contraatacar a sus enemigos con mayor violencia. Nosotros tenemos que estar entrenados dentro del reino de los cielos, y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con nosotros, entrenarnos de tal manera que usted pueda contraatacar a su enemigo con mayor violencia, que su enemigo termine huyendo de usted. La Biblia dice que si nosotros nos sometemos a Dios, nos apartamos del mal, el diablo huirá de nosotros. Ese es el nivel de lucha que nosotros tenemos. Porque de repente andamos, ay, es que ya vino el diablo y metió su cuchara. Pasó el diablo y pasó con la cola y tiró esto. No, el diablo tiene
que huir de nosotros. Él no puede estar haciendo batalla contra el mejor ejército de Dios. Somos la élite del Dios, somos los boinas verdes de Dios. Ya después hicieron Rambos más modernos, más para acá. Pero todos estos héroes, los marines, los boinas verdes, los superhéroes del ejército americano que acaban con un ejército completo ellos solitos. Esta imagen que tienen los americanos acerca de sus soldados, que son indestructibles, que son superhombres, que nadie los puede parar, que ejércitos completos no los pueden parar. Y yo me acuerdo que venían, ya en la 2 y en la 3 ya fue más impresionante la de Rambo, venían helicópteros y tanques de guerra y las balas le pasaban por un lado y por otro y él nomás no se caía. Esta visión que tienen los americanos de sus soldados es la visión que Dios tiene. Se quedan cortos ellos, pero es la visión que Dios tiene acerca de nosotros. La Biblia dice que 1000 caerán a tu derecha y 10,000 a tu izquierda y a ti no te pasará nada. Ese es el tipo de batalla que estamos enfrentando. Dios tiene un concepto de nosotros, de valientes guerreros, superentrenados para una batalla que no es contra carne ni sangre, que no te vamos a andar peleando con el vecino, no vamos a andar peleando con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los parientes, no es ese tipo de guerra. Nuestra guerra es contra aquel que está atacando el reino de los cielos, contra aquel que está peleando contra nosotros. Nosotros somos el ejército de Dios y este enemigo está peleando contra nosotros. Entonces, primero tenemos que entender que estamos dentro de un reino y que ese reino está siendo atacado violentamente. ¿Cierto o no? ¿Sabe que aquí no hay tanta persecución como en otros países contra la iglesia cristiana? En el sur de México, en la frontera suroeste de México, lo que es la costa del Pacífico, en los estados de Chiapas, Oaxaca, los cristianos son perseguidos hoy en día. Están siendo perseguidos por gente no cristiana que están acusándolos de sedición y de revoltosos, que no les permiten comprar, que no les permiten vender, que los persiguen, que les destruyen sus iglesias, que atrapan a los pastores y los secuestran y les dan matar y lerón. Aquí en México, hoy en día, en este siglo, está pasando ahorita. La iglesia cristiana está siendo perseguida por el enemigo de Dios. Y los que lo pagan son los cristianos, porque ellos son los que tienen que pelear. ¿Y sabe qué hacen los hermanos en estas regiones? Siguen orando, siguen predicando la palabra, siguen intercediendo por la gente de su ciudad, de su comunidad, y aún por aquellos que los persiguen y los maltratan y los acusan y encarcelan a los pastores y secuestran a los pastores. Sigue pasando hoy en día. Se enfrentan con machetes frente a los cristianos y tratan de perseguirlos a machetazos, y los cristianos lo único que hacen es adorar y exaltar a Dios y que Dios pelee sus batallas por ellos. Y hoy se sigue predicando la palabra ahí en esos lugares. Ese es el tipo de violencia que estamos enfrentando. Y eso nosotros aquí en esta región del país no lo estamos viviendo. Lo más que podemos decir, ay, si ya eres cristiano. Lo más que podemos recibir de violencia es que se burlen de ti. Es lo más que podemos recibir. Pero aún así, el enemigo va a tratar de robarte a ti, de quitar de ti la palabra que estás recibiendo, peleando contra ti con violencia, de muchas formas. ¿Cómo te ataca violentamente? A través de tu situación económica, a través de la enfermedad, a través de los problemas en el hogar, de las discusiones en el hogar. Cuando uno se enoja y pasan cosas en la casa, de repente uno ya no sabe si es de Dios o no es de Dios. Y entonces entra la duda, ¿seré o no seré cristiano? ¿Seré hijo de Dios o no lo seré? Porque sigo teniendo estas actitudes, sigo haciendo estas cosas. ¿Ya me habrá perdonado Dios o sigo siendo un pecador ante los ojos de Dios? Y esos pensamientos, esos son ataques del diablo, que quiere robar de ti la seguridad de que perteneces al reino de los cielos. Pero entonces nosotros tenemos que combatir con violencia, más violento que el diablo.
Y entonces decir, sí, Dios ya me perdonó porque ya me arrepentí. Ya le pedí perdón a Dios, he sido lavado por la sangre de Jesús. He sido perdonado por mi Padre que está en los cielos. Soy hijo de Dios porque así lo dijo el Señor. Pertenezco al reino de los cielos porque Él me lo declaró. Él me ha llamado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y entonces tienes que empezar a creer y a confiar lo que Dios dice acerca de ti. ¿Está conmigo? Entonces, primero, ¿sabe por qué tenemos esta batalla contra este enemigo, este reino de las tinieblas? Porque Él te quiere robar tu propósito. Porque Él no quiere que llegues a ser quien tú eres, quien Dios dice que eres. Esa es la razón por la que estás peleando con un enemigo. Tu enemigo está buscando destruirte, está buscando desanimarte, está buscando robarte la atención o robarte la fe y la confianza en Dios, porque Él no quiere que tú alcances tu propósito. ¿Se acuerdan cuando el rey David es ungido por Samuel el profeta? Samuel llega a la casa de Isaí, se presenta ante Isaí, dice, ¿dónde están tus hijos? Isaí le presenta a sus hijos mayores y dice Samuel, no, aquí falta uno porque ninguno de estos es. Y Dios me dijo que aquí estaba el próximo rey. ¿Y sabe dónde estaba el próximo rey? Cuidando ovejas. Dios tenía un propósito para David. Pero el rey no había sido ungido como rey porque estaba en otras cosas. Y entonces dice el profeta, el sacerdote Samuel, dice, tráeme a ese hijo, porque de aquí no me voy hasta ungir al rey que Dios me mandó ungir. Cuando llega David, el sacerdote Samuel lo unge, el profeta Samuel lo unge, queda ungido como rey y se establece el propósito en la vida de David. Muchas de las cosas que estamos haciendo ahora no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Estamos haciendo cosas ahorita, actividades, trabajo, que no tienen que ver con el propósito de Dios. El diablo quiere ocuparnos en esas áreas, en esas actividades, para que tú te afanes, te ocupes de ello y te olvides del propósito. Ahora, cámbiale la estrategia al diablo, destruye su estrategia. Usa eso que estás haciendo ahorita, la actividad que estás realizando ahorita, úsalo para cumplir el propósito. ¿Sabe que David se esforzó, siendo pastor de ovejas, que ni siquiera eran sus ovejas, se esforzó y peleó por las ovejas como si fueran suyas? Peleó contra el oso y el león, las defendió, se entrenó con la onda, estuvo en esa actividad que no era el propósito que Dios había destinado para él. Dios lo quería como ¿qué? Como rey. ¿Y él qué estaba haciendo? Pastoreando ovejas. Entonces, bueno, estoy haciendo esto, lo voy a hacer bien, me voy a entrenar, me voy a preparar, voy a ser el mejor. Y si viene un oso, le voy a tumbar la cabeza. Y si viene un león, le voy a abrir la quijada. Pero yo voy a llegar a ser el mejor pastor de ovejas. No voy a perder ni una sola. Y entonces se esfuerza. Y cuando viene la oportunidad, que viene Goliat y que estaba peleando contra el pueblo de Israel, asustando al pueblo de Israel, David dice, no, pues sí. Si me agarro con un oso, me agarro con un león, ¿qué me va a hacer este filisteo incircunciso? Y se levanta David y pelea contra un gigante. Pero para poder pelear contra este gigante, antes ya se había entrenado en lo que él estaba haciendo en ese momento. Si lo que estás haciendo ahorita, tú dices, pero ¿esto qué tiene que ver con Dios? Yo solamente soy una ama de casa, yo solamente soy un empleado, yo solamente soy esto, yo solamente soy aquello. ¿Qué tiene que ver esto con el propósito de Dios? Lo que estás haciendo, hazlo bien. Hazlo con excelencia, hazlo con calidad, esfuérzate, que la gente mire lo que estás haciendo y que reconozca que lo que estás haciendo está bien hecho, con integridad,
Condúcete con rectitud. Y entonces cuando llegue el momento de enfrentar a tu gigante, al gigante de tu promoción, porque eso fue lo que fue Goliat, el gigante de la promoción de David, porque David fue promovido a ser el yerno del rey, a recibir riquezas, a exentar sus impuestos, a ser reconocido como que mató a 10,000 cuando nada más mató a uno. Entonces, cuando llegue el momento de tu promoción, tú estarás listo para tu promoción. Estarás listo para ser promovido. Pero tendrás que entender que lo que estás haciendo ahora, estás siendo entrenado dentro del reino de los cielos para cumplir un propósito. Esa es la razón por la que tenemos enemigos. Esa es la razón por la que estás peleando ahora. Si ves que tengo tantos problemas, esfuérzate ahora. Es que tengo tantas necesidades ahora, esfuérzate ahora. Estás siendo atacado por un enemigo que te quiere sacar del reino de los cielos, que te está atacando con violencia. Oye, pues si no estamos jugando a las corcholatas, no estamos jugando canicas que te enojan, levantas tus canicas y te vas, ya no juego, ya agarras tus canicas y te vas. No, estamos jugando en serio, estamos peleando en serio. Esta pelea es seria. Están tratando de destruir tu alma. El reino de los cielos es atacado con violencia. Entonces tenemos que entender que tenemos un enemigo que te está robando tu propósito, que te quiere robar el propósito. Pero entonces yo me preparo, me alisto, agarro mis armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y contraataco con mayor violencia. Si el diablo me dice es que te vas a morir de esa enfermedad, no, mentira. Anoche que yo llegué a la casa, llegué empapado porque tuve que salir y el carro está en el taller y me agarró el agua de anoche. Ya sabe usted cómo llovió ayer. Y en lo que esperaba el transporte y en lo que me cambiaba de transporte, me tocó una mojada fuerte, buena. Y cuando yo iba en camino a la casa, iba en la combi, iba con mi chamarra bien mojada y mi camisa bien mojada y iba... Señor, yo creo que mañana no me voy a levantar. Dale un mensaje a mi esposa para que mañana ella predique, Señor. Y yo llegué a la casa. Yo iba temblando de frío. Me tuve que quitar la chamarra, porque la chamarra estaba bien mojada. Sí le dio el mensaje a la pastora, que el mensaje era, levántalo porque tiene que predicar. Yo llegué empapado anoche, de verdad, yo anoche dije, yo mañana no me voy a levantar. Y estaba congelado. Yo llegué a la casa y yo le dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Me quité la ropa, me cambié, me enchamarré, me puse ropa calientita, seca, y me fui a sentar con mi familia, que me estaban esperando. Yo me fui a sentar con ellos y mientras estábamos ahí yo estaba orando y decía, Señor, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. Yo no sé cómo voy a predicar mañana, si mañana no me salga la voz o si me salga la voz, yo no sé. Pero yo esto lo tengo que compartir mañana, porque esta enseñanza que le estoy dando hoy, ya me la había dado el Señor en la semana. Y yo decía, Señor, tenemos que ser violentos. Y así es que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y nada va a impedir que yo predique tu palabra. No sé si tenga que llevar cartulinas y se lo escribo. Me llevo unas pancartas, ahí se lo dibujo, les explico a señas. Pero yo me voy a hacer entender que el reino de los cielos está siendo atacado con violencia. Y solamente los valientes lo arrebatan. Para venir para acá, salimos temprano, mi esposa, mis hijos y yo salimos temprano de la casa. El carro está en el taller, así es que nos venimos en transporte público, pues la autopista está cerrada. Y la combi se tuvo que ir a dar la vuelta, quién sabe hasta dónde. Bueno, sí sabemos hasta dónde, pero la media hora que llegamos tarde aquí es por la media hora que fue a perder el transporte por allá. No, como 15 minutos llegamos, ¿verdad? Nada más 15 minutos llegamos tarde. Pero no podemos detenernos. Es decir, ay, mejor no voy. Señor, me siento mal. Que predique otro, Señor. Hay que se levante uno en la iglesia que predique. No, Señor, está cerrada la autopista. ¿Cómo vamos a llegar? No hay modo, Señor. Lo siento, será en otra ocasión.
Le hablamos, no tenemos carro, Señor, hoy. Está en el taller. ¿Cómo es que vamos a llegar a la iglesia? Mejor les hablamos a los hermanos y se suspende la reunión. El reino de los cielos sufre violencia. Y solamente violentamente vamos a contrarrestar a lo que el enemigo quiere hacer. Usted no puede decir no puedo. No puedo, Señor, hoy de verdad no puedo. Usted haga un esfuerzo. Y usted va a pelear. Y usted va a usar sus armas que no son carnales para poder defenderse de esos ataques que él está recibiendo. Había un ejército, no recuerdo de dónde era, le mentiría si le invento un nombre, pero había un ejército donde tenían dentro de ese ejército un batallón que eran los que enviaban al frente. Estos soldados no eran los mejores entrenados, no eran los más hábiles con las armas, no eran los más inteligentes, de hecho consideraban que eran los más torpes, no eran los de mejores estrategias, pero siempre que había una batalla los enviaban al frente y los ponían ahí a pelear. Y entonces uno de los generales del ejército se acerca con uno de los capitanes del ejército se acerca con el general del ejército y le dice: ¿por qué envía a estos soldados? ¿Por qué los envía al frente? Y el general le contesta y dice: porque son los más valientes de todos. Estos hombres no les importa lo que les va a pasar. No tienen temor a la muerte. No tienen temor al enemigo. Por más grande o por más pequeño o por más numeroso que sea el enemigo, ellos no tienen temor. Y ese valor que ellos demuestran cuando van a pelear es lo que hace que el enemigo tenga miedo. Y entonces el enemigo empieza a descontrolarse, empieza a atemorizarse, porque estos llegan como con desorden, como locos, como bestias, llegan a pelear y el enemigo se asusta al verlos. Y cuando los ve venir, entonces ellos tienen que cambiar sus estrategias y se descontrolan y ya no saben cómo defenderse. Y entonces nosotros aprovechamos con las buenas estrategias, con el ejército preparado para pelear. A este capitán no le pareció muy honorable de su parte que enviara a morir a estos soldados. Pero se acercó a uno de los soldados y le dijo: ¿por qué tú quieres ir al frente? Dice: porque yo quiero ser el primero en vencer a mi enemigo. Le preguntó a otro: ¿y tú por qué quieres ir al frente? Y dijo: porque yo estoy orgulloso de pelear por mi reino. Y entonces el capitán se dio cuenta que el general no era el que estaba mal, sino que el valor de estos soldados era impresionante. Nosotros no tenemos que atemorizarnos por lo que está delante de nosotros. Tenemos que ser tan valientes que no nos importa lo que venga delante de nosotros. Que seamos de lo que no, yo voy a estar, yo voy a hacerlo, yo me voy a esforzar, lo voy a conseguir, porque por mi reino soy capaz de dar la vida. Ese es el tipo de violencia que debemos demostrar. Es el tipo de violencia que debemos de tener. Amén. No contra la gente. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha es contra principados y huestes de maldad que el diablo envía contra nosotros. Amén. Ok. Esa es la primera. La segunda. Uy, ya se me acabó el tiempo. No me va a alcanzar. Bueno, se va a quedar picado usted con la siguiente parte. Primero dijimos entonces, bueno, este mensaje es acerca del propósito dentro del reino. Pero primero dijimos que tenemos que entender que hay un enemigo que nos quiere apartar de ese propósito. Que hay una batalla constante, una batalla violenta. Y que nosotros tenemos que ser más violentos que nuestro enemigo. Segundo, dentro de este reino, el Señor Jesús le pregunta a Pilatos, a Jesús: ¿es verdad que eres rey? ¿Es verdad que tienes un reino? Y Jesús le contesta, le estoy parafraseando el pasaje, Jesús le contesta: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, tú no estarías aprisionándome ahora. No me tendrías prisionero ahora.
Mi ejército estaría peleando contra tu ejército. Bueno, pero mi reino no es de este mundo. Y como su reino no es de este mundo, la naturaleza del reino de Dios es bien diferente a nuestra naturaleza. Tenemos que entender que los principios del reino parecieran al revés de los de este mundo. Aquí, ¿quién es el mayor? Cuando hablamos de quién es el mayor, es al que todo le sirve. Cuando hablamos del reino de los cielos, el que es el mayor es el que sirve a todos. En Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo 5, 20. Dice Jesús: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, ¿en dónde? Que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Ahora déjeme decirle, los escribas y fariseos no eran muy justos, que digamos. Por ahí del capítulo 23 en Mateo, no lo busque ahora, pero Jesús les reprende a los fariseos y a los escribas y les llama sepulcros blanqueados, les llama hipócritas, porque ataban cargas sobre la gente que ellos no querían llevar. Incluso les dice: ustedes están en la entrada del reino de los cielos y ni entran y ni dejan entrar. Entonces es una reprensión fuerte de Jesús hacia los escribas y a los fariseos de aquel entonces, a los sacerdotes de aquel entonces. Les reprende fuertemente porque, conociendo la ley, no la cumplían. Y entonces Jesús, versículos antes en este pasaje, dice que Él no vino a quebrantar la ley, o no vino a desechar la ley, Él vino a cumplir la ley. Y nos da ejemplo de ello. Y dice: y ustedes también tienen que cumplir la ley, porque ustedes tienen que ser justos, ustedes tienen que ser personas justas, tienen que ocuparse de hacer la voluntad de Dios. Y entonces Jesús nos manda a nosotros que seamos más justos incluso que los escribas y los fariseos para poder entrar al reino de los cielos. Ahora usted no diga: híjole, pues entonces ya no entré, ya me quedé afuera. Si ellos son hipócritas y sepulcros blanqueados, yo me quedo más abajo todavía. No, acuérdese que nosotros somos justos y empezamos a practicar la justicia porque Jesús nos hace justos. Nosotros no podíamos ser justos en nosotros mismos. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. No podemos ser justos en nuestra propia opinión. No podemos decir que somos buenas personas porque nosotros creemos que somos buenas personas. Yo no puedo decir que soy el mejor padre por lo que hago con mis hijos. Alguien me dirá: usted está loco. ¿Cómo se atreve a educar a sus hijos así? Es más, alguien me dijo a mí: déjalos, Chihuahua, ahí está, ¿para qué estás sobre ellos? No, no, son mis hijos. Tú ya probaste con los tuyos, ya hiciste tu parte con los tuyos, ahora déjame hacer a mí mi parte con mis hijos. Pero yo no puedo decir que soy el mejor padre en mi propia opinión. Para algunos les parecerán buenos mis métodos, para otros no tanto. A lo mejor a mis hijos les duelen las pompis por mis métodos, pero yo no puedo decir que soy justo en mi propia opinión. Sin embargo, al no haber justo sobre la tierra, Jesucristo es el que nos hace justos a nosotros. Y nosotros somos justos delante de Dios por la justicia de Jesucristo. Sin embargo, Jesús dice que nosotros tenemos que practicar la justicia. Y cuando habla de justicia, el Señor Jesús habla de todo lo que implica en el reino. Dios es un Dios justo y Él no hace acepción de personas. Él no castiga a los malos por ser malos, ni premia a los buenos por ser buenos. Él aplica su justicia porque Él es bueno con nosotros. Y tiene recompensas para los que hacen las buenas obras. Y tiene consecuencias para los que hacen las malas obras. Eso es algo que es inquebrantable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es la justicia de Dios. Ahora bien, dentro del reino de los cielos, nosotros no podemos decir que somos los mejores o que somos los mayores. Pero en Lucas capítulo 9, versículo 46 dice: entonces entraron en discusión los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 9, 46 dije.
Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Primero, nosotros tenemos que entender que estamos dentro de un reino donde las cosas están establecidas por Dios. La justicia que Dios ha determinado es la que nosotros debemos de tomar como nuestra. La Biblia nos enseña, el Señor Jesús habla acerca de que el mayor entre nosotros, o el más grande entre nosotros, es el que es más pequeño entre todos nosotros. ¿Se acuerda cuando en la cita anterior, cuando Jesús dice, desde Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia? Y Juan es grande en el reino de los cielos, pero el más pequeño dentro del reino de los cielos es más grande que Juan. Juan era tremendo en su palabra. Juan era violento para predicar la palabra. Juan era violento para defender el reino. Se atrevió a decirle a un rey: estás pecando. Y por eso le cortaron la cabeza. Lo aprisionaron y le cortaron la cabeza por decirle al rey que lo que estaba haciendo estaba mal delante de Dios. Era un hombre violento para defender el reino. En ese pasaje que leímos acerca del reino de los cielos sufre violencia, Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Cristo, el Mesías. Y Jesús le dice a los discípulos de Juan: los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Vayan y díganle a Juan lo que está pasando. Y que él pese, que él determine si es que soy el Cristo o no. Cuando nosotros estamos dentro del reino de los cielos, uno de los problemas que queremos o de los que enfrentamos es que queremos ser el primero, queremos ser el que manda, queremos ser el que dirige, que se hagan las cosas como nosotros decimos. Pero dentro del reino de los cielos nosotros tenemos que aprender a escuchar, a oír y a servir. Si queremos ser grande en el reino de los cielos, tenemos que servir. Cuando David llega a pelear contra Goliat y él escucha que Goliat está amenazando al pueblo, él se enfurece. Dice: ¿cómo es posible que este filisteo incircunciso esté amedrentando al ejército del Dios Todopoderoso? ¿Cómo es posible que lo esté haciendo? Y entonces se prepara: no, yo voy a ir a pelear, agárrenme porque ahorita... Y entonces, cuando ya va para allá, escucha que también hay una recompensa para aquel que venciera al gigante. David iba a pelear contra el gigante de a gratis, porque tenía un celo por lo que estaba pasando ahí. Pero cuando se entera de que había una recompensa, dice: bueno, pues si hay un premio por esto, pues también le entro. Pero David no llegó ahí a que le sirvieran. Él llevaba comida para sus hermanos. Él no llegó y dijo: a ver, yo soy el soldado que voy a pelear contra el gigante, sírvanme todos. Él llegó con el rey y le dijo: mi rey, tu siervo ha peleado contra osos y leones por defender las ovejas de su padre. Él se puso primero bajo las órdenes del rey, se puso como siervo del rey y reconoció que las ovejas que cuidaba no eran las suyas, que él solamente era un pastor de su papá. Y sin embargo, cuando enfrenta al gigante, se para como un verdadero guerrero. Y le dice a Goliat: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. La actitud que nosotros debemos de mostrar es humildad ante los demás, servicio ante los demás, pero ante nuestros enemigos somos los guerreros del Señor. Somos los valientes del ejército de Dios. Las personas, todas las demás personas, tienen que ser seres a quien nosotros podemos servir. Tienen que ser individuos, seres humanos, a quien nosotros podemos servir. Pero es que no se lo merece. Eso no te está preguntando el Señor. No dice solamente a los que se merezcan sirvan. No.
sean pequeños, sirvan al más pequeño del reino de los cielos, y entonces ustedes serán los más grandes. Pero es que no se lo merece. Si fuera el presidente de la República, le dejamos el primer lugar. Sí, pásele, señor presidente, ¿cómo no? ¿Qué le servimos? ¿Qué le damos? ¿Qué hacemos por usted? Si fuera el más grande. Pero si fuera uno de los más pequeños, su vecino, su hermano, su pariente, al que le cae más gordo, que lo atienda a su mujer. ¿Yo por qué? Nosotros servimos, no porque sea un castigo servir. Servir es un privilegio. El Señor Jesús nos vino a dar ejemplo. Cuando Él estaba limpiando los pies a sus discípulos, Pedro le dice, no, Señor, yo te tengo que lavar a ti. Jesús le dice, no, porque si no te dejas, tú no vas a participar del reino, no vas a entrar en el reino. Porque Jesús le estaba enseñando la importancia de servir a otro. Nosotros no solamente estamos teniendo un enemigo, tenemos un enemigo. Con él peleamos con violencia, con él nos enojamos, con él hacemos guerra, con él discutimos y alegamos y le ponemos en su lugar. Pero con los demás, a los demás les servimos. A los demás les damos, les ayudamos, les tendemos la mano. No tenemos que pelear con los demás. Tenemos un enemigo con el que hacemos frente y guerreamos, pero con los demás servimos. Señor Jesús, cuando estaban Jacobo y Juan queriendo un lugar en el reino de los cielos, que llega su mamá de Jacobo, imagínense dos hombresotes ya, grandotes, maduros, y llega su mamá y le dice a Jesús, Señor, ahí te encargo cuando estés en el reino de los cielos que a uno lo pongas a tu derecha y otro a la izquierda. Yo no me imagino a dos hombresotes que su mamá venga a pedir un favor por ellos. Pero bueno, la mamá viene y pide un favor a Jesús. Dice, ahí te los encargo, Señor. Acuérdate de ellos. Y uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y Jesús le dice, eso no me toca a mí decidirlo. Eso lo decide mi Padre. Pero el que quiera ser el mayor, tendrá que servirle a todos. Le dio el secreto a Jacobo y a Juan de cómo podían estar a su derecha y a su izquierda. ¿Quieren estar a la derecha y a la izquierda? Pues entonces sírvanle a todos. Ese es el secreto. Sean los más humildes, sean los más serviciales. Cuando la Biblia habla acerca de los dones espirituales y habla del don de servicio, dice, el que sirve, hágalo con libertad. Entonces, el servicio, tenemos un enemigo con el que peleamos, pero con nosotros, entre hermanos, nos ayudamos. Nos servimos unos a otros. Y eso es lo que tenemos que hacer. El servicio es algo que tiene que estar en nuestro corazón. Porque cuando tú aprendes a servir y sirves con libertad, empezarás a caminar hacia tu propósito. Y eso nos lleva al propósito. Tenemos un propósito dentro del reino. El propósito tiene valor dentro del reino. En Mateo capítulo 16, versículo 21, dice la palabra del Señor. Mateo 16, 21. Ya estoy por terminar. Tengo 2 minutos para terminar. Mateo 16, 21. ¿Ya está ahí? Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué les declaró Jesús? Que era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué era necesario ir a Jerusalén? Porque ahí iba a ser castigado por los sacerdotes, por los ancianos de Israel, iba a ser castigado por ellos, pero que iba a morir incluso, pero que iba a resucitar al tercer día. Jesús les empieza a declarar, no se los dijo una vez, se los dijo muchas veces. Durante los 3 años y meses que estuvo con ellos, se los declaró muchísimas veces acerca de que era necesario ir a Jerusalén. Y entre más cerca estaba el tiempo en que iba a ser crucificado, más constantemente se los decía.
Y les recordaba, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y me van a castigar y me van a maltratar. Y voy a ser humillado por los ancianos de Israel. Y voy a morir al tercer día. Pero voy a resucitar. Perdón, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Jesús se los declaraba constantemente. Y en esta ocasión Pedro, en el versículo 22, dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, hablando de Jesús, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de ¿quién? De mí la hallará. Porque no aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus... ¿Tiene propósito tu vida? Sí. Jesús tenía un propósito, por algo vino a la tierra, ¿cierto? No vino a que le levantaran como rey, porque su reino no era de este mundo. No vino a que le exaltaran como el más grande líder de la tierra, porque ese no era su propósito. ¿Cuál era su propósito? Ir a Jerusalén, que lo tomaran prisionero, que se burlaran de él, que lo humillaran, que lo castigaran, que le hicieran llagas en su cuerpo, que le sobajaran lo más que pudieran, que lo llevaran a la cruz, que lo crucificaran, que muriera en una cruz y resucitara al tercer día. Ese era su propósito. Y lo que les estaba diciendo a sus discípulos: yo he venido a un propósito. Se lo repitió cantidad de veces. Y le dijo: yo he venido a cumplir un propósito. Es necesario que vaya a Jerusalén y que muera ahí en Jerusalén y que resucite el tercer día. Se lo repitió muchas veces: yo tengo un propósito que cumplir. Y sus discípulos no alcanzaban a entender. Lo que Jesús nos estaba diciendo es que tú tienes un propósito que cumplir. Si tienes que ir a Jerusalén, tendrás que ir a Jerusalén. Si te van a humillar, pues te van a humillar. Si te van a crucificar, pues te van a crucificar. Por eso Jesús más adelante dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Toma tu propósito. Consigue tu propósito, llega a tu propósito. No puedes evitar ir a Jerusalén. Tienes que llegar a Jerusalén, tienes que entrar a Jerusalén y alcanzar el propósito por el cual estás en esta tierra. Ay, Señor, pero me van a crucificar. Que te crucifiquen. Porque el que pierde su vida por causa de mí la encontrará. Pero ¿de qué te sirve entonces? Ay, Señor, y si no voy a Jerusalén y mejor me voy a Samaria y después me voy a Egipto y después me voy a España y conquisto el mundo, Señor. Mira que evité Jerusalén pero conquisté el mundo. ¿De qué te sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? Dice el Señor. Es más importante cumplir tu propósito que incluso tus propias metas y tus sueños. Señor, pero es que yo quería hacer esto y aquello. Al final te voy a dar la gloria. Primero tu propósito. Primero toma tu cruz y sígueme. Porque si tú haces eso, entonces hallarás tu vida. Pero es que tenía estos sueños, Señor, y tenía estas metas y tenía estos planes. Toma tu cruz, sígueme, y entonces hallarás tu vida. Vas a alcanzar tus sueños, vas a alcanzar tus metas, vas a alcanzar tus propósitos. Pero primero toma tu cruz y sígueme. Cumple tu propósito. Tienes que ir a Jerusalén. Qué difícil es para Pedro, porque unos momentos antes Jesús le dice a Pedro: oh, Pedro, esto te lo reveló el Espíritu de Dios. No esto que dices, porque habló, Jesús pregunta que quién era él y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Pedro se está bien orgulloso de que, ay, soy un hombre de revelación. Y entonces cuando Jesús dice, voy a ir a Jerusalén a morir, acabo de recibir una revelación, Señor, ven conmigo, apártate, ven. Y lo lleva aparte. ¿Sabe que el diablo así nos hace? Nos jala aparte para decirnos cosas al oído. Y dice, no te dejes, tú también dale uno. No te dejes, mira, que nadie más te humille en la vida. Todo mundo te ha humillado, ahora tú humíllalos a todos. Y ahí está uno, sí, como los diablitos acá, el angelito hablándote al oído. Y Pedro llama a Jesús y le dice, ven Señor, ven, porque dice que lo llama aparte y dice, tengo una revelación ahorita, creo, no vayas a Jerusalén. Hijo, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás evitando que cumpla mi propósito en la tierra. ¿Sabe que eso es lo que el diablo quiere? Jesús no estaba llamando a Satanás a Pedro, le aclaro, porque entonces Pedro era Satanás. No, Jesús le estaba hablando al Satanás que quería hacerle cambiar de propósito. Y Satanás va a buscar que tú cambies tu propósito. Te va a decir, no, espérate, ¿qué es eso de andar buscando a Dios? No te aloques, déjaselo eso a los religiosos. Tú no necesitas, tú tienes la fuerza, tú tienes el poder. Tú sabes hacerlo, eres el mejor del mundo, el más fregón. Y entonces trata de reconvenirte a ti, trata de apartarte a ti del propósito que Dios tiene para ti. Y entonces Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque yo tengo un propósito. Y entonces cuando él se da cuenta de la manera de pensar que podría existir en los discípulos, les aclara y les dice, hey, escúchenme bien. Si ustedes quieren ganar su vida, la van a perder. Pero si pierden su vida por causa de mí, por causa del propósito que yo tengo para sus vidas, entonces la van a hallar, la van a encontrar y van a poder disfrutar de la vida abundante que yo les dije antes. Entonces, no podemos ir por nuestro propósito tratando de ganar otras cosas antes que el propósito. Tu propósito es más valioso. Usted va a decir, pastor, ¿y entonces cuál es mi propósito? ¿Cómo voy a saber cuál es mi propósito? ¿De qué se trata mi vida? Primero, no puedes alcanzar un propósito que está lejos de Dios. Si el propósito que tú crees que es, o la meta que tú tienes adelante de ti, que crees que es tu propósito en la vida, te aparta de Dios, no es tu propósito. No tiene nada que ver con Dios. Tu propósito te va a llevar a ser mejor hijo de Dios, a poder extender su reino en la tierra, a poder decirle a otros, mira, ya encontré mi camino. Este es el mejor camino que puedo tener. Les dije hace rato que si lo que estás haciendo no está dentro del propósito de Dios, aprovéchalo para entrenarte. Aprovéchalo para forjarte e irlo jalando a hacerse el propósito de Dios. Alguien me dijo a mí, ya se los había platicado, que si yo me iba a jubilar en el trabajo en el que estoy ahora. Yo les dije que no es ese mi plan, que yo tengo otro plan. Y yo cada vez que veo que las cosas se van dando para ir a el propósito de Dios. Alguien me dijo, es que estás loco, ¿cómo estudiar la maestría? ¿Y eso qué tiene que ver con Dios? Tenemos un propósito. Acabamos de terminar un curso ayer, y que tiene eso que ver con el propósito de Dios. Aprendí más cosas que no sabía hacer y que vamos a usar para el ministerio. Y tiene propósito. Cuando tú empiezas a usar las cosas para la gloria de Dios, para exaltar a Dios, úsalo. Mi esposa me decía hace unos años atrás, me decía, oye, creo que ya me voy a retirar de este trabajo. Y ahora que le ha predicado más gente en el trabajo, decimos, no, creo que tenemos propósito ahí todavía. Porque a veces el estar en un lugar tiene que ver no por ti, sino por los que te rodean. Dios te tiene ahí por algo. Por los que te rodean, no por ti. Ay, pero es que no es el mejor trabajo que me puedo conseguir. No, pero a lo mejor los que están ahí necesitan escuchar de Dios.
Y entonces cuando tú cumples tu propósito, el Señor dice, ya, aquí ya se acabó tu propósito, ven, te voy a llevar acá. Entonces ahí tendrás que cumplir un propósito. Pero ya se acabó aquí, ahora muévete para acá. Y entonces nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios. Usted va a descubrir el propósito de Dios. Amén. Por último, Mateo 21. Mateo 21, versículo 1. Dice, 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén, ¿a dónde iba Jesús? ¿Para qué? Exacto. Entonces llega a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué pasa con el Señor? Él los necesita, Él te necesita a ti. No es que seas tú el burro o la asna, no. Pero Él nos necesita, amén. Y luego los enviará. Y todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. La profecía ya había sido dada, que el rey iba a entrar en un animal de carga. ¿Cómo entró Jesús? En un animal de carga. Ahora déjeme decirle algo. Esto era, entre la nación de Israel, era el transporte más común. Era el transporte más conocido. Ellos no eran de camellos ni de caballos. Eran más bien de asnos. Ellos usaban el asno para cargar, pero también para transportarse. Entonces que el rey entrara a Jerusalén en un asno, pues era muy, muy común que muchos entraran en un asno. La diferencia era la mansedumbre con que el rey entraba. Porque dice, de la profecía decía que el rey venía a Jerusalén, venía a Sión, montado en un animal de carga, pero venía montado, y el que venía montado era manso. Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús con la actitud que entra era una actitud de mansedumbre. Y esa actitud hace que la gente se maraville de él, además de que venía el antecedente de que Jesús estaba haciendo milagros en toda la región, que era el Cristo. Se había corrido la voz que era el Mesías, se había corrido la voz de que era el Hijo de Dios, el que estaba ahí entre ellos. Y entonces cuando entra Jesús montado en un asno, la gente se maravilla y empieza a quitarse sus mantos y a ponerlos en el piso, y al acabarse los mantos, pues solamente eran los mantos, y tenían que poner más tapete para que el rey entrara, y entonces cortaban ramas y las ponían. Por eso la gente hoy dice que es el Domingo de Ramos. Yo creo que un día como ese, que es un día como hoy, en que Jesús entró a Jerusalén, tenemos que tomarlo como el día del cumplimiento del propósito. Usted debe de recordar, cuando recuerda a Jesús entrando a Jerusalén, recordando a Jesús como un hombre cumpliendo su propósito. Y usted tiene que tener en claro, Jesús sabía que iba a perder su vida. Usted tiene que tener en claro que cumplir el propósito no es ganar todo lo que tú quieres, sino ganar lo que Dios quiere que tú ganes. Dios tiene un propósito para ti. No hagamos a un lado ese propósito.
no menospreciemos el propósito de Dios. Yo creo que lo que tú vas a hacer en esta vida es más importante que siquiera los planes que tú tienes. Porque a veces nosotros, yo con que tenga una casa, yo con que tenga un carro, con que tenga un buen trabajo, con que tenga esto, con que tenga aquello. O decimos, con que tenga salud. No, ¿sabe qué? Pablo estaba enfermo y le dice a Dios, Señor, quítame este dolor que tengo. Yo creo que era insoportable el dolor que Pablo tenía. Y en 3 ocasiones se lo pidió y en las 3 ocasiones le dijo Dios, no. Bástate mi gracia, Pablo, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Está bien, Señor, como tú digas. Señor, entonces con que tenga salud está bien. No, eso no es lo importante. Ahora, no estoy diciendo que viva enfermo, porque Dios no nos quiere enfermos. Yo lo que estoy diciendo es que no es nuestra prioridad. Yo lo que estoy diciendo es que usted viva en plenitud y entonces cumple el propósito. ¿Se acuerda del ciego que cuando llega Jesús y sus discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué está ciego este? ¿Porque pecaron sus padres? ¿O pecó él? Y Jesús le dice, ni pecaron sus padres ni pecó él, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Aún la enfermedad sirve para cumplir un propósito. Tiene un propósito de parte de Dios, que Dios sea glorificado. Entonces tenemos que pensar primero en que tenemos un propósito. Cuando Jesús entra en Jerusalén y la gente cantaba, Hosana, Hosana al Hijo de David, y ponían las ramas y ponían los mantos en el piso, y Jesús entra glorioso como un rey a Jerusalén. Y la gente, los fariseos y los escribas dicen, oye, diles que se callen. ¿Por qué dejas que te exalten a ti así? Diles que se callen. Y Jesús le dice, aún cuando ellos se callaran, las piedras cantarían. Hay un canto que me gusta a mí, que dice, mientras yo viva, Padre, las piedras se van a callar. Mientras yo esté vivo, las piedras van a estar calladas, porque yo te voy a exaltar a ti. Cuando nosotros cumplimos nuestro propósito, exaltamos a Dios. Cuando cumplimos nuestro propósito en esta tierra, Dios es exaltado. Entonces veamos la razón por la que las piedras siguen calladas. Si nosotros hacemos que las piedras se callen, es porque nosotros estamos exaltando a Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. Hoy tomamos una llave en nuestras manos, que es alcanzar el propósito de nuestra vida. Estamos en esta tierra para cumplir un propósito. No estamos para llenar un espacio, no somos casualidad, no somos un error de nuestros padres. Somos seres con propósito. Tenemos propósito en esta tierra. Tenemos una razón por la que estamos aquí, algo que tenemos que alcanzar. Padre, te pido ahora que se vuelva una pasión en nuestro corazón cumplir este propósito. Pero te pido también que nos ayudes. Levante sus manos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos ayude a entender nuestro propósito. La Biblia dice que el Espíritu nos da convicción a nosotros de justicia, pecado y juicio. Nosotros tenemos propósito y el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender ese propósito. Le voy a pedir que cierre sus ojos y levante sus manos. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos tome ahora. Espíritu Santo, ven. Tómanos, Señor. Danos entendimiento para que podamos comprender, Señor, cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra. Que podamos entender que no estamos aquí para ganar nuestra vida, para hacer metas vanas, para hacer propósitos vanos, sino que tenemos un propósito más grande, más excelente, más pleno y completo, que es vivir para Cristo, glorificar a Cristo, exaltar a Cristo en todo lo que hacemos, predicar a Cristo, testificar de Cristo con nuestra vida misma. Señor, tenemos un propósito más grande, establecer tu reino. Y hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes
a conocer más este propósito, a cómo lo tenemos que hacer, a cómo tenemos que vivir, a cómo alcanzar este plan, este propósito que tú trazaste para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos ayudes, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a ver más claro, a conocer con claridad este propósito. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, porque somos guerreros en medio de una batalla. Y aunque el ejército enemigo viene y pelea con violencia contra nosotros, tratando de arrebatarnos el reino de los cielos, nosotros arremetemos contra el enemigo con mayor violencia en el nombre de Cristo Jesús. Porque nuestro enemigo tendrá que huir de nosotros. Pero nuestros hermanos, Señor, a quienes nos rodean, nuestra familia, los más cercanos a nosotros, estamos dispuestos a servirles en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que tengas que hacer. Yo me entrego para que me uses como tú quieras. Fluye, Espíritu, en mí. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que tengas que hacer. Yo me entrego para que me uses como tú quieras. Fluye, Espíritu, en mí. Con todo su corazón dígale al Espíritu Santo: fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que tengas que hacer. Yo me entrego para que me uses como tú quieras. Fluye, Espíritu, en mí. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que tengas que hacer. Yo me entrego para que me uses como tú quieras. Fluye, Espíritu, en mí. Yo me entrego para que me uses como tú quieras. Fluye, Espíritu, en mí. Yo me entrego para que me uses como tú quieras. Fluye, Espíritu, en mí. Yo me entrego para que me uses como tú quieras. Fluye, Espíritu, en mí. Amén, Señor.